Dentro de la institución ya lo sabíamos. Sabíamos que había jueces, que había magistrados, que eran hostigados, que eran obligados, que eran amenazados. Es más, les levantaban procedimientos administrativos y los despedían del Poder Judicial por no seguir las instrucciones de Saldívar por conducto de Carlos Alpizar. ¿Qué eso no es intromisión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial? Pero lo reconoció el propio presidente. En la televisión en la lo dijo, mañanera. en su mayor foro nacional. Lo reconoció. Que lo vieron propios y extraños. Como el señor dijo claramente, le llamaba por teléfono al señor presidente Saldívar y le decíamos, mira, ten cuidado con este asunto, dile al juez, dile al magistrado que le haga así, o sea, de la Federación, que ahora tiene que distraer su presupuesto para la conformación de esos nuevos. Y contratar personal para tener jueces y para tener secretarios y para tener personal en cada uno de esos todo lo que implica esa implementación. Y con un recorte presupuestal, además, del tamaño de este último ejercicio, pero está limitado. Yo tengo una pregunta. ¿Qué carajos le importa esto a López Obrador? Lo que te está diciendo, a ver, es que la división de poderes deje de existir como tal y que todo se concentre en un solo hombre. Que vuelves a la palabra dictadura. Sí. Okay. Exactamente. Finalmente, esta serie de ataques siempre han intentado que la mano del Ejecutivo esté dentro del Poder Judicial. Y hoy, inclusive antes de que estuviéramos en este ejercicio que intentamos hacer para defender la independencia de nuestra institución, dentro ya sabíamos lo que hacían Carlos Alpizar, pues sí, comandados por ya saben quién. Por Arturo Saldívar. Sí, aquí no te preocupes. Pero bueno, exactamente. Y ya lo sabíamos, dentro de la institución ya lo sabíamos. Sabíamos que había jueces, que había magistrados, que eran hostigados, que eran obligados, que eran amenazados. Es más, les levantaban procedimientos administrativos y los despedían del Poder Judicial por no seguir las instrucciones de Saldívar por conducto de Carlos Alpizar. ¿Qué eso no es intromisión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial? Pero lo reconoció el propio presidente. En la televisión en la lo dijo, mañanera. en su mayor foro nacional. Lo reconoció. Que lo vieron propios y extraños. Como el señor dijo claramente, le llamaba por teléfono al señor presidente Saldívar y le decíamos, mira, ten cuidado con este asunto, dile al juez, dile al magistrado que le haga así, que le haga así. Increíble. Y pues ahí está la prueba de la intromisión. Y luego, el cobarde de Saldívar lo negó públicamente. Pues sí, yo nunca tuve contacto con jueces o magistrados. No, tú no, claro. Pero era Carlos Alpizar y todos lo sabíamos que el sicario, el que llevaba los mensajes sicilianos a jueces y magistrados, y a mí jueces, amigos míos, me platicaron cómo les llevaban esos mensajes, por instrucciones de Saldívar, después de haber tenido un acuerdo con el presidente. Claro, oye, que por cierto, Santiago, muy ofensivo Saldívar con Xóchitl, por cierto. Muy ofensivo. ¿Por qué? Porque, mira, lo que está muy claro es que el sesgo ya venía desde antes, no solamente cuando se deja la Suprema Corte de Justicia, sino venía desde antes haciendo todo lo posible por salvaguardar los intereses del gobierno, pero no los legítimos intereses, estos intereses que tienen que ver con arbitrariedades, desde los ataques al INE, que se tradujeron en reformas que iban a afectar la autonomía y la independencia del INE, en las reformas eléctricas que iban a afectar la generación de energía limpia y mucho más barata, en la militarización del país. Todo eso se fue frenando de tal manera que no se presentaran o ante las salas o ante el pleno
¿Por qué? Porque esa era la idea. Porque el proyecto de López Obrador, y esto hay que tenerlo muy claro, está en el inventario de asuntos que tiene la Suprema Corte de Justicia. Es decir, toda esta visión autoritaria se concentra ahí. En las últimas reformas que tú muy bien acabas de mencionar, en esta reforma de las AFORES, que son los ahorros de los trabajadores, y déjenme hacer aquí un paralelismo. Los fideicomisos del Poder Judicial, yo los estudié, porque los defendí yo en tribuna. ¿Y por qué los defendí yo en tribuna? Porque cuando fui secretario de Gobernación, me tocó hacer una reforma justamente que tenía que ver con las condiciones del trabajo de los servidores del Poder Judicial. Esto tuve mucha interacción con las y los señores ministros en ese momento y me pude yo familiarizar con los fideicomisos y con todas sus condiciones laborales. Entonces, efectivamente son ahorros de los trabajadores, como son ahorros de los servidores públicos, los de las AFORES. Entonces, hay un paralelismo. El Estado quiere apoderarse de los fondos que están en las AFORES como de los fondos que están en los fideicomisos. Pero no solamente eso. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está detrás? Es el trabajo de años y años, son ahorros de un derecho humano que es trabajar para poder ser independiente, autosuficiente, para poderle dar a tu familia un futuro. Es tu patrimonio. Es tu patrimonio, es lo que está en juego. Entonces, es un patrón. ¿Por qué? Porque al desviar los grandes fondos de la nación a 3 obras totalmente improductivas y que nos van a costar por generaciones, porque si alguien piensa que el AIFA, que la refinería Dos Bocas o que el Tren Maya algún día van a ser superavitarios, es decir, que los ingresos que van a tener van a ser suficientes para administrar esas 3 grandes obras, es totalmente absurdo. Entonces nos van a costar todo el tiempo. Bueno, ¿de dónde sacaron esos recursos? Les voy a poner nada más la parte de educación, que es otro derecho humano, el derecho a la educación, como lo es el derecho a la salud. Ahorita hacía, y hago un paréntesis, hacía Javier un paralelismo de lo que ha hecho estos 3 partidos con todo lo que se tiene de bueno y de malo. Nada más comparen ustedes el INSABI contra el Seguro Social, nada más por favor. Por favor. Bueno, comparen ustedes el Banco del Bienestar con el Banco de México. Nada más, o sea, para que se den cuenta. De bancos, ¿no? Sí, para que se den cuenta lo que han hecho. Nada más comparen ustedes el tipo de sistema electoral que nos han querido imponer con el que se creó en la reforma de 1996. Bueno, ¿cómo han desfondado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Ya no existe. ¿Puedo agregar Ya no algo? existe. Sí, por favor. Y también comparen 11 líneas del metro que nunca se cayeron contra la línea 12 que construyeron y le dieron en la madre, que es muy importante. Una sola línea en la madre. Y entonces todo esto, ¿qué representa? Representa un retroceso de bienestar Terrible. para los y las mexicanos. Un gran retroceso. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento, Javier, Carlos y Patricia, Beatriz, tenemos un sistema de salud quebrado. Quebrado. No hay medicamentos. Y bien lo decías, digamos, en este macroplan, en este plan, para ir debilitando al pueblo e ir haciendo el control de carácter político, porque finalmente todas estas medidas es para concentrar el poder. Acuérdense ustedes que esto no es algo aislado, no es algo que vaya, no son ocurrencias, no es algo que vaya surgiendo, es un plan de concentrar el poder para someterlo y para mantenerse en el poder las generaciones que puedan y que sean como sucedió en Venezuela y como está ocurriendo en Nicaragua, o como era el caso de Turquía con Erdogan, que por cierto, qué bien, que acaba de
de perder una elección. Por cierto, también había diferencias de más de 20 puntos en las encuestas y el pueblo turco de un populista, de un gobierno populista, salió a votar y ganó la elección para que por favor los escépticos, los que no creen, los que andan medio perdidos o titubeando, en fin, créanos, vamos a ganar bien, vamos a reconstruir el país entre todos, porque somos un país democrático, un país plural, donde van a tener cabida absolutamente todas las maneras de pensar. Somos un país diverso, diverso culturalmente, pero también diverso regionalmente. Somos un gran país plural que estábamos ya en la ruta, claro, con muchísimos problemas. Íbamos muy bien, éramos el país 13 del mundo. Pero todo esto, entonces, imagínense lo que es romper el sistema de salud, romper el sistema educativo. Pues acabaron con la reforma educativa. Les voy a dar nada más 2 datos y con esto termino para quizá irnos a otros temas. En materia de deserción, tenemos 1,5 millones de niñas, niños y jóvenes que han dejado la primaria, la secundaria y el bachillerato. 1,5 millones. Jamás en toda la historia de nuestros gobiernos hayan sido como con las cosas buenas o malas que tuvieron, nunca disminuyó nuestra matrícula escolar. Por el contrario, cada año iba en aumento. Ya estamos prácticamente en media superior, llegando a los 80 y tantos % de cobertura nacional. 1,5 millones. ¿Pero por qué? Nada más por ignorancia. No, porque redujeron el presupuesto. Porque ya no hubo más contratación de maestros. Pero además... Después de la pandemia no supieron qué hacer. En la circunstancia de la pandemia, pero no solamente es la deserción escolar, es el rezago educativo. Hoy en día, de acuerdo con el Coneval, y esto no lo digo yo, existen 25 millones de personas con rezago educativo. Es un crimen. ¡Qué horror! Porque le están cercenando el futuro a jóvenes, a niñas y a niños y adultos que quieren estudiar y que quieren superarse y que quieren ser mejores y que quieren tener un desarrollo para ellos, para sus hijos. Quitaron todas las becas de posgrado, maltrataron a nuestras universidades. Vean ustedes, nada más nosotros, mira, yo no sé cómo. Ahora sí, ya con esto termino, querido Carlos. Mira, no, pero está buena la reflexión. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo el presidente, habiendo salido de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Sí, bueno, 14 años después. Pero lo aguantó la universidad 14 años, lo aguantó. Dices bien, lo aguantó la universidad. Lo aguantó 14 años. Ese mal agradecimiento a su universidad, ¿cómo la ataca? Le quiso quitar la autonomía, porque esa es otra de las cosas, no nos acordamos. Lo había quitado en el borrador del artículo 3º constitucional. Por eso, le quiso quitar su autonomía, le quiso quitar los fondos, pero esto fue para todas las universidades. Digo que estaba derechizando la porque era neoliberal, se había vuelto neoliberal, que inclusive ya no se impartía derecho. Clases de derecho. Yo le contesté, me volví a contestar, le dije, si quiere le voy a dar una clase ya a Palacio Nacional con mucho gusto. Él también lo invitaba a dar clases. De oyente. Oye, pues vayan, por favor. Agarra la palabra ya no digo más. Él como oyente reprueba para ubicarse. Oye, pero fíjate, lo que dice Santiago, además, que tú te refieres al tema educativo, de esta cantidad de niños que están fuera de las aulas, pero también la cantidad de niños que están fuera del esquema de vacunación. Eso. Impresionante. Cancelaron el esquema de vacunación. Y era ejemplo mundial el sistema de vacunación en México. Las jornadas de vacunación en 2 semanas lográbamos 20 millones. Y les voy a decir una cosa, con cuadrillas de 3 personas, es decir, una enfermera, un ayudante, asistente, y no con la Guardia Nacional, cuando nos íbamos a vacunar, una Guardia Nacional con un mosquete como si estuvieran en guerra. Y además había 20 personas alrededor de cuando nos vacunaban, ¿verdad? Entonces, todo, a ver, esto tiene que cambiar. Y el cambio es el 2 de junio y el cambio depende de ti, de nadie más. Es cierto.
de que vayas tempranito a votar, de que lleves a todos los que puedas a votar. Y si vamos todos los que podemos ir a votar, podemos cambiar el rumbo del país. Lo vamos a hacer en paz, lo vamos a hacer sin revanchas, lo vamos a hacer sin odios, lo vamos a hacer sin divisiones y lo vamos a hacer lo mejor que nuestras inteligencias, que la experiencia, que los expertos, porque aquí no es la lealtad, aquí es el conocimiento, la eficacia, la eficiencia, lo que debe de imponerse en un gobierno, el amor a México. Sin duda, mira, yo creo que lo que tú dices, el tema de la ciudadanía hoy es vital,